¿Qué tal? Yo soy Flavio Jiménez, de nuevo con ustedes en esto de las redes sociales y YouTube. Te pido por favor que te suscribas a este canal, que lo compartas con tus amigos porque tenemos muchísima información. Te sugiero que mires un video que hice de cómo utilizar las líneas de crédito de una manera inteligente y cómo hacer o cómo convertirte en tu propio banco. Te va a gustar. Pero bueno, lo prometido es deuda. El otro día les dije una fórmula de cómo crear patrimonio en bienes raíces, una fórmula muy sencilla. Y si se recuerdan, les dije que iba a meterme al universo del número uno, ¿no? De la columna número uno. Para todos ustedes que están mirando este video por primera vez, a lo mejor va a tener mucho más sentido que miren el otro que hice de 3, 2, 1, porque la fórmula para crear riqueza y para crear un buen patrimonio, un buen portafolio en bienes raíces es esa. Es 3, 2, 1. Si se recuerdan, el número 3 significa comprar, ¿no? Comprar 3 propiedades. Como les explicaba, no tiene que ser que las compres de un solo golpe, de una por una. Compras ahorita una, de aquí a un año o dos compras la otra, y luego de aquí a 2 o 3 años compras la otra. A lo mejor en 5, 6, 7, 8 años tienes 3 casas, ¿no? O 3 propiedades. Entonces, eso significa el número 3, comprar 3 propiedades. Una vez que las tengas de una manera estratégica, si necesitas dinero, vendes 2. El número 2 significa vender. Vendes 2 y eso hace que te quedes dinero. Obviamente, si vas a empezar a crear un portafolio, te voy a decir el siguiente paso. El número 1 es la columna más importante. Esta columna es de quedarse con una casa. Entonces, de esas 3, vendes 2, te quedas con una. Ahora, si vendes aquí, si vendes estas 2, vas a hacer dinero porque vendiste bien. Al momento de vender, lo más seguro, yo siempre tengo esta filosofía y siempre funciona. Si vas a vender una casa, es porque te vas a comprar 2. Si no, mejor no vendas. Entonces, en este caso, si vas a vender 2 casas, es porque por lo menos te vas a comprar 4. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si vendes 2, quiere decir que vas a comprar 4 y nada más necesitas 3. Quiere decir que una de las 3 ya entra a esta columna de aquí, a este universo de aquí. Entonces, en este ejemplo, esta columna ya queda con 2 que no vas a vender jamás. Ahora, fíjate, empiezas a crecer y una vez que le agarras el hilito a esta cosa, esta columna de aquí empieza a crecer. Es la columna de las propiedades con las que te quedas. Es la columna de las propiedades que te hace rico. Es la columna en donde las casas no solamente se pagan solas, sino que te queda ganancia cada fin de mes y haces un cash flow. Es donde te vas a convertir en tu propio banco. Es donde vas a empezar a estirar el retorno de inversión. Pero te voy a dar el ejemplo de uno de mis clientes. En uno de mis clientes empecé a decirle esta fórmula. Empezamos a hablar sobre esta fórmula y las variaciones de esta fórmula. Pero en este ejemplo que te voy a dar, aparte que es real con uno de mis clientes, en este ejemplo, mi cliente no le gustaba vender. No le gustaba vender todo lo que quería, porque si te recuerdas en el video anterior, esta fórmula tiene variaciones. Compras 3, si no quieres vender 2, vendes una y te quedas con 2. O la otra variación es tener 3, no vender ninguna y quedarte con 3. Esa es la otra variación. Entonces mi cliente tenía buen trabajo, tiene buen trabajo, las rentas están llegándole bien, tiene un gran presupuesto, tiene un estilo de vida cómodo, pero no exagerado. Entonces, este cliente en particular tenía 30 propiedades y no quería vender jamás, ¿no? Entonces, en esta columna de aquí, él no tenía una ni 2 casas, tenía 30. Entonces, vamos a poner que cada ruedita de estas son 30 propiedades, ¿no? Es una propiedad. Entonces, quiere decir que aquí son que 15, 20, 25, 30. Entonces, cada uno de estos círculos es una propiedad que tenía este cliente en particular. Cuando yo lo conocí, él ya tenía 30 propiedades. Entonces me dijo, yo no creo en vender, no necesito vender. El dinero que me llega de las rentas, más mi trabajo, es más que suficiente. Tengo todo organizado, lo quiero hacer bien. ¿Cómo le hago para crecer aquí? Y aquí, este número 1 es un universo diferente. Porque aquí yo le digo, ok, de aquí vamos a poner que estas 12 propiedades ya están viejas. Ya están más viejas que las ruinas de Matusalén. Ya les va a empezar a doler todo. Ya tienen más de 30 años de construcción. Ya esta cosa le va a empezar a doler la plomería, le va a empezar a doler el techo, le va a empezar a doler hasta la moda, porque la cocina tiene madera en lugar de tener granito. Excuse me, ya se ocupa granito en la cocina, ¿no? O los gabinetes están muy viejos. Son ya gabinetes que los hizo
no sé, el faraón en Egipto ya estuvo, ¿no? Ya están viejos. Entonces, estas 12 propiedades, sácalas, que sean problemas de otro. Entonces, en mi filosofía, tiene que tener sentido, como les dije hace ratito, si vas a vender uno es porque vas a comprar dos. Entonces, en este ejemplo, hicimos la tarea, analizamos todas las propiedades y decidimos que estas 12, porque ya están viejas, porque tienen más de 30 años de construcción, porque creo que el equity que está ahí es mucho. Entonces, estas 12 propiedades se vendieron. Entonces, al momento de vender 9, es porque van a entrar 18, porque vas a vender una para comprar dos. Entonces, estas 9 se venden, pero entran otras 9. Quiere decir que entran otras 9 aquí. ¿Ok? 8, 9. Entonces, entran 9, estas 9 se reemplazan con otras y empieza a crecer. Esa es una parte del universo. Universo número 2. Estas otras de aquí están en una área que está más o menos, ¿no? De acuerdo a todo el panorama de la ciudad, es una área que sí sube de valor, pero no sube tanto. Entonces, esta de aquí, ¿por qué no las ponemos, estas 5 de aquí, por qué no las ponemos en renta con opción a compra? En renta con opción a compra es otro universo, es otro boleto, es otra manera de pensar, es otra manera de hacer negocio. El 80% de las veces, cuando haces una renta con opción a compra, el 80% de las veces el que gana es el dueño de la casa. El que está rentando con opción a compra, el 80% de las veces no termina comprando. Pero no es culpa del vendedor, es culpa del comprador en ese ejemplo. Entonces, estas 5 de aquí, lo más seguro que de esas 5, 4 ni siquiera se vendan y el que ganó fue el vendedor. Y lo vuelves a hacer. Ahora, estas otras de aquí, vamos a poner estas otras de aquí, estas 2, 4, 6, estas 8 de aquí tienen muchísimo equity. Si tienen muchísimo equity, ¿por qué no convertirte en tu propio banco en estas 8? ¿Por qué no sacarle líneas de crédito, que ya tenemos un video de las líneas de crédito? ¿Por qué no sacarle líneas de crédito a estas 8 para seguir invirtiendo? Total, el cuento o el final del cuento, y se sigue extendiendo esto, pero al final del cuento, esta persona vino conmigo con 30 propiedades. Empezamos a hacer este universo en la columna número 1 porque a él no le gustaba vender y deshacerse. Entonces, le expliqué esto. En este ejemplo que les digo, vendió 9, pero compró 18, creció su portafolio en 9 más. Hicimos esto, sacamos líneas de crédito en las que tienen más equity. Al final, más o menos como en un año, en lugar de tener 30, tenía 72 propiedades. Subimos su portafolio a más del 100%. En lugar de tener, ¿qué te gusta? 15, 20 mil dólares de rentas al mes libres cada mes. Ahora estás hablando que tiene 45, 50 mil dólares de rentas cada mes. La fórmula es muy sencilla, muy sencilla. ¿Cuál es la más difícil? Esta, empezar, tener 3 casas. Muchas personas dicen, bueno, tú estás diciendo de tener 3 casas, yo ni siquiera tengo una. Ok, pues empiézale, papá. ¿No? Porque si no tienes una, ¿cómo le vas a llegar ahí? ¿Cómo vas a empezar a crecer si ni siquiera das el primer paso? Miren los niños, primero se sientan solitos, luego empiezan a gatear y luego parece que andan borrachos dando el primer paso, luego empiezan a correr más rápido y después ya no los paras, pero por lo menos empezaron a gatear. Imagínate si no tienes casa, imagínate si tienes una. Ahora, si ya tienes una, imagina tu vida cómo será con 2. Si ya tienes 2, imagina tu vida con 3 y que empiezas a formular esto. Ahí es donde empiezas a crecer. La fórmula no es tan complicada. Lo complicado es dar el primer paso y saber exactamente lo que estás haciendo. Yo soy Flavio Jiménez. Nos vemos pronto.